actual confinamiento, lo que más deseamos en el antiguo y el nuevo mundo de hoy es un encuentro sanador. La Fundación Amigos del Silencio saluda con el abrazo de todos los años la participación de España en el encuentro de música antigua en Villa de Leyva. En esta edición virtual presentamos a una de sus revelaciones jóvenes, el clavecinista Ignacio Prego. Obras como las que oirán esta noche, donde relucen los aportes del mestizaje, nos ayudan a franquear el mar que nos separa. Un gran aplauso para nuestro artista invitado de hoy. Bienvenidos a otro concierto virtual del 12º Encuentro de Música Antigua en Villa de Leyva. Hoy con el clavecinista Ignacio Prego. Bienvenido, maestro Ignacio, y gracias por acompañarnos desde España hoy en este concierto virtual, en esta charla. Es Bienvenido. Un placer y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues hoy presentaremos selecciones del programa que había preparado el maestro Ignacio para el encuentro de este año, un programa que él llamó El Canto del Caballero, ya veremos por qué. Sin embargo, pues tenemos una sorpresa, que es que vamos a presentar las obras en un formato muy particular, gracias a una generosa concesión del maestro. Ya verán de qué se trata apenas hagamos nuestra primera presentación de obras, pues un proyecto del maestro que esperamos ver en los escenarios colombianos muy pronto. Maestro Ignacio, pues tiene usted una carrera muy importante, pues a pesar de ser todavía corta, es usted una persona muy joven, y pues ya es un clavecinista de muy alto reconocimiento. Sin embargo, entiendo que usted comenzó su carrera con el piano, que el clavecín no fue su instrumento original, y pues entiendo también que su viaje a los Estados Unidos tuvo que ver como con ese descubrimiento o redescubrimiento. Cuéntenos un poco cómo fue esa aproximación al clavecín y por qué se dio. Bueno, pues como bien dices, yo comencé mis estudios como pianista, me formé como pianista y durante incluso varios años de mi etapa joven, adolescente, combiné ambos instrumentos, el piano y el clave. Comencé como cualquier niño de 5 o 6 años, mis estudios en Segovia, en una ciudad cerca de Madrid, y ya desde los comienzos, digamos que jugueteé con el clave como instrumento más por afición, pero que tenía sentido porque el repertorio que más me gustaba en el piano era el del periodo barroco. Sobre todo yo toqué mucho Bach. Diríamos que yo el 70% de la música que toqué como pianista era Bach. Y entonces, bueno, pues al final fue natural por un amigo de la familia que tenía un clave en la granja, muy cerca de Segovia, la granja de San Ildefonso. Y entonces empecé a juguetear con el instrumento y durante varios años iba allí, tocaba un rato, en fin. Ya después de acabar mi carrera de piano en Madrid, fui a hacer un posgrado a Estados Unidos, primero un posgrado en piano, esto fue primero en la Universidad de Hartford, en Connecticut, y después entré en la Universidad de Indiana a hacer otro posgrado en piano, pero al mismo tiempo yo ya tenía muchísimo interés en el clave, había tocado más en los últimos años antes de viajar allí, y entonces busqué quién era la profesora en la Universidad de Indiana, ¿no? Y tuve la gran fortuna y la gran suerte de dar pues probablemente para mí ha sido la persona que más me ha cambiado la vida desde un punto de vista profesional, que es Elizabeth Wright, profesora de la Universidad de Indiana, de la Jacobs School of Music, y una persona pues con una capacidad y una visión para digamos, convertir a un pianista en clavecinista como pocas personas he visto, ¿no? Entonces, una persona además muy familiarizada con el trabajo de pianistas, o sea, con la manera de tocar de un pianista y lo que necesitaba una persona que quería convertirse al clave. Y nada, fue revelador, disfrutaba sus clases como no había disfrutado de hacía muchos años. Seguí con el piano, acabé mi máster, hice el Double Major y en fin, desde ese momento, estamos hablando del año 2009, realmente redirigí mucho mi carrera y poco a poco fui abandonando el piano. Es verdad que durante un tiempo algo lo toqué, pero no tanto. Y después de la Universidad de Indiana ya fui a la Juilliard School en Nueva York para hacer otro posgrado más con Richard Egar y con Kenneth Weiss. Pero en ese momento ya trabajaba mucho, viajaba bastante y en fin, la verdad es que desde el principio hubo un clic y
naturalidad con este instrumento que disfruté muchísimo y que, bueno, me llevó a encontrar mi camino en la vida profesional, ¿no? Qué bien, pues Elizabeth Wright es una persona muy conocida en Colombia, pues ella ha venido varias veces y trabajó con con música ficta, con los hermanos Carlos y Jairo Serrano de música ficta, que por cierto viven en Villa de Leyva parte del tiempo. Y bueno, la Universidad de Indiana también fue como el lugar de estudio de muchos de nuestros artistas especializados en la música antigua. Iniciemos entonces con la música, pues el Canto del Caballero, pues traemos primero 3 obras del repertorio de teclado de los siglos XVI y XVII. La primera, Las diferencias sobre el canto llano del caballero, de Antonio de Cabezón, que publicó su hijo Hernando en 1578, después de la muerte de su padre. La corrente italiana, de Juan Cabanilles, que se conservó en el manuscrito de Jaca, tal vez en la Catedral de Jaca, como un manuscrito ya como de 1700. Y Las Folías de España, una de las obras contenidas en las Flores de Música, la recopilación que hizo el padre Antonio Martín Nicol, también como a comienzos del siglo XVIII, los primeros años. Cuéntenos un poco sobre estas obras, pues que aunque tienen algunas la base renacentista, digamos, de construcción a partir de lo polifónico, pues tienen también ya como una de las vocaciones que veo de la música española de teclado, que es la improvisación y digamos, el gusto por variar estas estructuras. Entonces, cuéntanos, pues, un repertorio muy distinto al del piano, además. Entonces, pues hablemos de estas primeras obras, como de la temprana música de teclado española. Bueno, en el caso de las diferencias sobre el canto del caballero, estamos hablando tal vez de la obra, en mi opinión, de la obra perfecta, en el sentido de es ese tipo de obra a la que no le sobra ni le falta nada. En el caso de Cabezón, claro, estamos hablando de uno de los grandes maestros o de los grandes músicos de la historia de la humanidad, en mi opinión, de todos los tiempos. Tal vez el organista más influyente en la historia de nuestro país, el primer eslabón de la gran tradición ibérica para teclado. Entonces, claro, si eso lo llevamos a las diferencias sobre el canto de caballero, una obra pequeña, de apenas 3 minutos de duración, un set de variaciones, de 5 variaciones, antes analizaban como 4, en el fondo son 5 diferencias polifónicas, y en el sentido, huyendo de la concepción actual, ¿no? De variaciones que suelen ser variaciones más de carácter o de afecto, o incluso de velocidad o de textura. En el caso de las variaciones, son variaciones polifónicas que consisten en situar el cantus firmus en diferentes voces, y realmente sin una gran variación de carácter entre esas propias diferencias, ¿no? Es una búsqueda muy conceptual, estructural, y por supuesto expresiva, pero desde una humildad y desde una sobriedad propia de la época. Y al mismo tiempo una obra muy revolucionaria, porque Cabezón, con sus diferencias, se adelanta muchos años a los virginalistas ingleses. Realmente es difícil encontrarse, vamos, difícil no, es imposible, ¿no? Si alguien lo encuentra lo tiene que mostrar porque será revolucionario, encontrar un set de variaciones de algún virginalista de aquella época. Estamos hablando, como bien decías, publicadas por su Hernando. Como bien sabemos, Cabezón era ciego y no escribía su música, sino que era transcrita por su propio hijo. Y estamos hablando de obras, claro, que fueron interpretadas a mediados del siglo XVI. Y realmente no tenemos ejemplos como estos, ¿no? Y es un compositor que influyó tremendamente en Europa, que obviamente viajó muchísimo con la corte de Felipe II, que se nutrió de los polifonistas del norte de Europa también, recibió mucha información a través de la capela, digamos, de los músicos que venían flamencos a trabajar para la monarquía española.
y realmente en él se da un efecto maravilloso, ¿no? Un carácter muy castellano, pero muy internacional al mismo tiempo, ¿no? Entonces esta obra es muy, muy atractiva. Yo de hecho es tal vez la primera obra que toqué al clave y me ha acompañado toda mi vida y he abierto multitud de conciertos con esta obra. Por alguna razón la encuentro muy especial y tremendamente inspirada, ¿no? De este grupo de 3 piezas seguimos con la corriente italiana, que comienza con un ballo realmente, con un carácter mucho más directo, más simple, una textura más basada en el baso continuo, también con una melodía claramente identificable, con variaciones y con danzas en medio, pero ya es una escritura mucho más barroca, ¿no? Con Cabezón obviamente estamos en un renacimiento tardío que deja ver muchas cosas, pero es una polifonía y un contrapunto puro, digamos, ¿no? Y luego las folías de España, bueno, pues en esta evolución es lo que ya adelantaba Cabanillas, que era un compositor, que bueno, estamos hablando de una obra de 1700 o encontrar una edición de 1700, una colección de 1700, pero que de alguna manera también mira muy atrás en su obra contrapuntística, en cientos, en fantasías. En ese tipo de escritura realmente no suena a un músico del barroco, suena a menudo como un barroco muy temprano o un renacimiento muy tardío, ¿no? Pero es un poco la continuación también de Antonio de Cabezón. Y las folías de España, como decíamos, compiladas por Martín y Coll, es la espontaneidad, la frescura, la ligereza, y en esta sí ya apreciamos variaciones con esos cambios de carácter y de afecto tan característicos del barroco. Es una obra con poco escrito realmente, que da pie a mucha ornamentación, a añadir mucha más información, algo que no vemos tampoco en Cabezón, donde a veces da hasta cosa glosar, ¿no? Porque está todo tan bien escrito que no lo necesita, obviamente, ¿no? Sería a veces una perversión de la escritura, que es, en mi opinión, también. Pero en el caso de estas folías anónimas, bueno, hay pie para mucho, ¿no? Y así lo he hecho en esta variación, o sea, en esta versión que vamos a escuchar, que bueno, forman parte de un proyecto que todavía no has presentado y que creo que vas a presentarse. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, escuchemos y veamos la presentación de estas 3 obras.
Las imágenes que vimos forman parte de un proyecto maravilloso, el espectáculo Origen, en el que el maestro Ignacio actúa con el bailador Marco Flores y el percusionista David Mayoral. ¿De dónde surgió esta idea? ¿Cuál es el origen de Origen, maestro Ignacio? De origen. Pues el origen de Origen surge de un encargo realmente de Javier Estrella, director del Festival de Aranjuez, que llevaba ya tiempo él haciendo algunos conciertos en los que combinaba sonatas de Scarlatti con una bailaora, con un bailador, en fin. Claro, cuando él me planteó esta posibilidad, me invitó a tocar al festival, yo lo quise llevar mucho más allá y no reducirlo única y exclusivamente a Scarlatti, sino hacer una especie de antología de la obra para tecla española o ibérica, y hacer un pequeño recorrido, porque además se prestaba, ¿no? Desde bien mediados del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, y realmente encontrábamos un nexo de unión y una esencia que llega incluso hasta el siglo XX. Y entonces poco a poco lo fuimos desarrollando. Me presentaron a Marco Flores, que por cierto acaba de ganar hace 4 días el premio Max a la mejor interpretación como bailarín, vamos, como bailador masculino, por su papel en este proyecto Origen. Es un premio muy importante de teatro y de danza en España. Y nada, es apenas hace 4 días se lo dieron. Estamos muy contentos por ello. En fin, fue creciendo el proyecto, decidí invitar a un gran amigo mío que es David Mayoral, un fantástico percusionista, y en fin, después de esto lo hemos presentado en otros teatros, en el Teatro Carlos III en El Escorial, una zona también muy mítica, ¿no? Para la música de Scarlatti o de Soler, y finalmente hace unos meses en los teatros del Canal, ya en un teatro muy grande, con una iluminación muy potente, y en fin, es un proyecto en el que disfrutamos muchísimo, y creo que el público también. Pues para el encuentro es una primicia. Creo que esto no se ha visto todavía en Colombia. Esperamos verlo algún día, de pronto con el apoyo del Teatro Mayor o alguna de nuestras instituciones musicales que pueda traer el proyecto a Colombia y a ayudar a traerlo por Latinoamérica. Y pues ya que mencionó a Scarlatti como parte del origen de Origen, pasemos a una nueva sección de música en la que hay 2 sonatas de Domenico Scarlatti, es un italiano, un napolitano en la corte española, pues que dominó esa escena musical y pues recordando también que Nápoles era parte de España en ese momento, si entiendo bien. Y bueno, pues con una obra muy extensa para teclado, lo más visible y más conocido para nosotros son tal vez las sonatas, estas sonatas en 2 partes, que son más de 500 y que tienen una variedad increíble. ¿Por qué no nos habla un poco de las 2 que queremos incluir aquí, la K27 en si menor y la K492 en re mayor? Bueno, las dos sonatas que incluimos en este proyecto, como bien decías, en si menor y re mayor, están en el proyecto por varias razones, ¿no? Una de ellas es su marcado carácter ibérico, con giros típicamente españoles, con la cadencia que se llama cadencia andaluza o cadencia española, una cadencia frigia, podríamos decir de influencia, quién sabe si árabe, pero en cualquier caso con giros a pesar de ser muy idiomáticas para el clave, hacen a menudo referencias a la guitarra, y entonces esas fueron una de las grandes razones. También su fuerza rítmica, su carácter para ser bailadas, en fin. En el caso de la de si menor, y como pasa un poco, esto sería extrapolable a las sonatas de Scarlatti en general, algunas de las grandes características de sus sonatas son una dosificación, digamos, armónica, en la que realmente el material no es como, por supuesto, alejado del contrapunto y de la polifonía de un cabezón o incluso de coetáneos como Bach, ¿no? Estamos hablando de música
en la que este compositor realmente no tiene un ánimo de, digamos, de erudición, de búsqueda de la perfección. Él decía, si no recuerdo mal sus palabras, en un prólogo para uno de sus ejercicios musicales publicados, si no me equivoco, en Londres, los que decía que esto, ya fueras profesional o fueras amateur, estas composiciones tenían eran casi una burla, ¿no?, ingeniosa del arte de la música, ¿no? Y realmente el fin era lograr esa libertad en el instrumento. Creo que acababa diciendo esta cita diciendo viva feliz, sea usted. O sea, son ejercicios, y nunca mejor dicho, de ruptura con una manera de escribir para el instrumento, una búsqueda de nuevas sonoridades, escritas, en mi opinión, o sea, muy para el instrumento, pero escritas desde los dedos y para los dedos. O sea, realmente muy idiomáticas, donde utilizan muchos cambios de posición, saltos, cruce de manos, que realmente tenemos que esperar a unas variaciones Goldberg para encontrar a menudo este tipo de escritura. Claro, Bach, yo creo que después de escuchar algunas de las sonatas de Scarlatti dijo, ¿qué hace usted esto? Entonces le voy a enseñar yo que es posible hacer esto y mucho más, ¿no? Entonces, claro, Bach le llevó a la extrema, las posibilidades del instrumento las llevó al sumum, ¿no? Pero en el caso de Scarlatti es fantástico, porque son estructuras a menudo muy proporcionadas. Por ejemplo, en el caso de Si menor tenemos fragmentos en los que repite un patrón claramente, y de repente un pequeño cambio del bajo cambia la armonía y todo de repente vuela otra vez, y a menudo utilizando muy poco material temático y por supuesto de contrapuntístico, ¿no? Entonces son unas piezas muy especiales. En el caso de Re mayor, por ejemplo, la segunda que van a escuchar, tiene un momento en el que la mano izquierda hace una escritura típicamente guitarrística, digamos, y en fin, esta es una de las sonatas que baila Marco, que además utiliza los pies y los tacones para ser un instrumento más dentro de la propia sonata, un elemento más dentro de la propia sonata, como instrumento de percusión, y bueno, es uno de los grandes momentos del espectáculo, en mi opinión. Aquí, para poner un equivalente histórico, en Colombia la música de Cabezón que escuchamos al principio es contemporánea de la fundación de Villa de Leyva, más o menos segunda mitad del siglo XVI, y esta música correspondería a la colonización de Santander, de la zona de Santander, que está al norte de Villa de Leyva, que son como las colonizaciones más recientes, pero pues nuestros oyentes de la región lo entenderán muy bien, como para ver que más o menos por la época en que llegaban sus antepasados acá, esto era lo que estaba sonando en España. Escuchemos entonces.
pues como decía el maestro Ignacio antes, pues al convertirse Marco Flores en un instrumento más de la sonata con el zapateado, se hacen evidentes estas relaciones que también mencionaba de la música, bueno, en general, de toda la música que escogió desde el siglo XVI y la que seguiríamos escuchando hasta el final del programa, con la danza y con la música que todavía se hace y se vive hoy en España. Eh, Quisiera recordar un clavecinista colombiano, Rafael Puyana, que en su época, en los años 60 y 70, fue uno de los más reconocidos hasta que fue ya como sustituido por otros intérpretes que hicieron avances, digamos, en la interpretación o en las hipótesis de interpretación histórica. Sin embargo, Puyana fue uno de los músicos que siempre insistió en que la música española de teclado, la de Scarlatti, la del Padre Soler, que escucharemos después, era mucho más vital que cerebral, y eso pues me llama a lo que estaba mencionando usted sobre la aproximación mucho más lúdica de Scarlatti frente a la de Bach y otros compositores mucho más reflexivos, mucho más técnicos, mucho más introspectivos de pronto o más cerebrales en la construcción de su música. Mientras que pues la música española es tremendamente vital y pues quiero llamar también la atención sobre una clavecinista española que nos visitó hace un tiempo no muy largo, Luisa Morales, que ha hecho trabajo sobre esa correspondencia entre la coreografía conocida y viva de danzas como el bolero y algunas de estas sonatas de Scarlatti. Pero pues paso a preguntarle, claro, estas músicas son muy diferentes y sé que usted pues, desde sus inicios de piano tiene una predilección por Bach, por la música de Bach, y es reconocido como uno de los intérpretes contemporáneos de Bach más sólidos y sobre todo en España, y ha hecho grabaciones de las variaciones Goldberg justamente que mencionó, las suites francesas. ¿Cómo se compagina este gusto y esta predilección por Bach con la música española de teclado? Es decir, ya nos explicó un poco por qué le escogió para este espectáculo, pero ya en el gusto personal, ¿cómo van estas dos corrientes? Bueno, la realidad es que es muy curiosa la cantidad de similitudes que podríamos encontrar entre un compositor como Antonio Cabezón y Bach, por ejemplo. Ujú. Em, Estamos hablando, bueno, en el caso de Bach, claro, estamos hablando del gran monstruo de la música, Ujú. en mi humilde opinión, por supuesto la música barroca y por supuesto la música para teclado. Y entonces, en fin, o sea, no tendría ser clavecinista y no dedicar una gran parte de tu vida a Bach, realmente tendría poco sentido. Pero la realidad es que comparten grandes cosas, ¿no? O sea, ambos son compositores revolucionarios de una tremenda modernidad. Pero además de todo esto, estamos hablando de compositores en los que tienes un factor, obviamente, que mira muy al pasado y al mundo incluso griego y a las estructuras y a las proporciones y luego a las pasiones humanas, porque a Bach a menudo se le identifica con un compositor cerebral. En mi opinión, nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces estamos hablando de eh, una conexión. Yo hace poco hice una charla ahí en la Universidad de Menéndez Pelayo de Santander, en la que precisamente, y además buceé mucho en ambos compositores para encontrar esto, ¿no? Hay una gran humildad en ambos compositores, una obsesión por la perfección, una concepción también muy artesanal de la obra. Mm, Hay una nobleza, una entrega, una dedicación, una pureza. No sé, yo encontraba muchas cosas, una concepción muy sagrada de su función en el mundo del arte y una esencia en sus obras que realmente nos hace identificarlos como... No nos consta que Bach, por supuesto, tuviera ningún conocimiento de la música de Cabezón, tampoco nos consta que no lo tuviera. O sea, en un loft de un órgano alemán podría perfectamente existir. Es verdad que no tuvo una difusión a ese... Sobre todo se perdió mucha música en incendios de catedrales, etcétera, pero
pero en cualquier caso es una música muy alejada del rimbombante, ¿no? Ideal, ¿no? De francés o de la pasión italiana descarnada, o de la cierta frialdad a veces que podemos, la que podemos percibir la música inglesa. Entonces, eso por un lado. Bach, como bien decías, ha estado muy presente en mi vida y siempre he encontrado una conexión muy especial, y es en esa manera de transmitir la parte humana desde una posición también muy próxima a Dios, de alguna manera, ¿no? De una manera muy elevada de expresar la grandeza y la miseria del ser humano, ¿no? Entonces, en el caso, luego hay otra gran pasión para mí, que es la música popular española y el flamenco, y entonces la música española, que ha bebido desde sus inicios de todo esto y ha seguido bebiendo, en este repertorio encuentra pues un gran campo para disfrutar, y donde además un campo que ofrece mucha libertad, ¿no? Sobre todo la música más tardía, no tanto la de Cabezón, pero más tardía, Flores de Música, la música de Scarlatti, la música de Soler incluso, permite al intérprete poner mucho de sí mismo y sentir la música cuando la está tocando de una manera muy, muy pura, ¿no? O sea, realmente uno se puede abandonar a esta música y transmitir todo lo que quiere. Bueno, pues ya que mencionó al padre Soler, escuchemos la última obra de nuestro programa, El Fandango, padre Antonio Soler. De pronto antes me gustaría, esta es una de esas obras en las que uno está muy pendiente de la versión muy personal de cada intérprete, y yo conozco la de Rafael Puyana, Andrea Steyer, es decir, hay versiones. ¿Cómo es su versión de Antonio Soler? Y quería preguntarle si en esa versión, pues, o en su interpretación personal, influyó en algo este matrimonio con la danza que hacen aquí magistralmente con Marco Totalmente. Flores. Claro, totalmente. Realmente en origen está el Fandango de Soler se planteó siempre como el punto de llegada de este proyecto, y lo planteamos desde el principio con mucha libertad estructural, incluso del material. Hay partes, pequeñas partes de la pieza que hemos suprimido, incluso nos hemos tomado esa libertad, que Soler o quien sea el compositor de esta pieza, porque hay muchas dudas que sea de Soler, realmente eso está por pero que sea, que nos perdone, y realmente se ha estructurado creando incluso momentos para solos de percusión, para solos del bailaor, para solos de clave, pero la idea era huir de la ortodoxia escrita y realmente tomarnos muchas licencias, incluso en la propia escritura. Yo doblo bueno, el doblo en octavas, que eso realmente no es tanta libertad, porque es una cosa que sabemos que era muy habitual en la época, pero por supuesto introducimos el factor de la percusión, y hemos hecho un trabajo pues por secciones que nos ha permitido jugar mucho con esto. Entonces es realmente una versión que no diría que es mi versión, en el sentido de que si yo esta pieza la tengo que tocar a solo, pues la tocaría muy diferente. Claro. Pero es la versión a la que hemos llegado, y en la que yo creo que hemos logrado pues una frescura que nos acerca un poquito más a lo que debía ser una fiesta de la época, ¿no? Alejado de un salón de la gran nobleza, que no creo que fuera la música para tocar en ese tipo de circunstancias. Con esta introducción, escuchemos la obra.
este 12º encuentro de música antigua en Villa de Leyva tenía como tema las relaciones de ida y vuelta entre América y Europa, América y España, algo que en nuestra presentación se llama los reflejos en el rostro del mestizaje. Y pues el fandango pues, es muy a propósito para esta descripción, y tal vez es el enlace más evidente, aunque no el único, con el programa del maestro Ignacio para el encuentro, porque pues su estructura está presente en muchas de las músicas y danzas populares americanas pues que eran españolas hasta el tiempo de la independencia y luego se fueron como especializando por regiones. En Colombia, que tiene como una geografía tan diversa, pues las huellas del fandango están en el bambuco caucano, pues que en últimas era esta misma secuencia armónica, pero con flautas y con instrumentos de percusión de la población africana del Pacífico, o en pues el pasaje o el pajarillo o las músicas de arpa y de cuatro que se cantan y sobre las que se improvisan coplas en los llanos colombianos, y por supuesto está el fandango con el mismo nombre que se baila en la costa caribe colombiana, pues que es totalmente festivo. Entonces también pues no incluimos aquí otras obras que estaban previstas como la Chacona, que se supone que viajó de América a España, digamos, esta relación de América y España de doble vía, pues se siguió dando luego en el siglo XIX y en el XX, con el flamenco viniendo a América y la habanera yendo a España. Digamos que esta relación sigue viva. Pues este programa nos muestra, como ya decía el maestro Ignacio, cómo en la música española y en la americana siguen vivas raíces que nos muestran este diálogo, este intercambio de culturas permanente, y esperamos tenerlo aquí en Colombia, en Villa de Leyva, pues y en otras ciudades, de pronto en otros escenarios también de América. Por cierto, no sé si ya usted vino ya al encuentro con José Chu Obregón, con quien ha hecho proyectos también, con La Ritirata. Ah, no, José Chu estuvo en el encuentro, La Ritirata, Yo he estado con él en otros países, pero justamente no en Colombia. no en Colombia. Bueno. Así que no, yo espero realmente poder estar en vivo allí, que todos superemos todo este drama y esta situación que estamos viviendo, y realmente pueda presentar alguno de estos proyectos allí, y sobre todo sí, llevarlo por este concepto de ida y vuelta. Una de las cosas que a mí me fascinó cuando pusimos este proyecto junto, y yo ensayaba con Marco Flores, con este bailador, era el darnos cuenta la cantidad de cosas, o sea, por ejemplo la chacona cuando se toca rápido es una bulería. Son, entonces, encontramos una cantidad de conexiones con los palos del flamenco y también efectivamente con danzas de Hispanoamérica, que era una cosa fascinante y donde realmente hay mucho todavía por explorar, y me encantaría poder ir allí en persona y mostrar nuestro trabajo, y ojalá sea así pronto. Una última pregunta, maestro. ¿Qué sigue? ¿Qué proyectos tiene en este momento? Sé que usted tiene también otros conjuntos. ¿Qué actividades esperamos ver suyas para los próximos años? Bueno, este verano, que ha sido un verano bastante ajetreado, parece mentira, pero ha sido un verano en el que al final no hemos parado desde finales de junio, un montón de conciertos, realmente de reprogramaciones y de cosas que se han podido hacer. Ahora quiero tomarme unos días de descanso. A principios de octubre comienzo una grabación con mi grupo, con Tiento Nuevo, precisamente dedicado a conciertos de Avison Scarlatti, o sea, conciertos grossi basados en sonatas de Scarlatti. Es un disco que va a estar hecho de obras, eso, de concierto grossi, con sonatas intercaladas, con movimientos y con sonatas concretas en las que se han basado esos conciertos, compuestos por Charles Avison, un compositor inglés, y son unas obras fantásticas, y eso será ahora en octubre. Y en fin, tengo bastantes proyectos. Me presentaré con un fantástico clavecinista también, Diego Ares, este año en programa, esta temporada que entra, en varios programas en Sevilla y en Madrid.
Y bueno, poquito a poquito ir sacando la cabeza, porque realmente ahora a ver cómo se plantean las cosas con todo esto que ha sucedido y que sigue sucediendo, y que espero que nos lleve en fin, a un buen puerto. Veremos a ver cómo se dan las cosas. Pero vamos, hay proyectos a la vista y buenos también. Me alegra mucho, sí, asisten. También en el encuentro pues hay que ver cómo se irá dando la reactivación de los festivales y los escenarios en América Latina. Muchas gracias por su generosidad al permitirnos mostrar Origen, pues que como digo será una primicia en Colombia. Muchas gracias por acompañarnos y pues hasta que nos veamos de cuerpo presente en Colombia por aquí. Un saludo a todos nuestros oyentes y los que están siguiendo también en video esta transmisión del 12º Encuentro de Música Antigua en Villa de Leyva. Nos despedimos. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias a vosotros y os deseo lo mejor para lo que viene. Para la Fundación Amigos del Silencio ha sido un honor presentarles al clavecinista Ignacio Prego. Villa de Leyva se precia de tener un recinto de excepcional calidad acústica. El templo del claustro de San Agustín, joya colonial del siglo XVI, hoy sede del Instituto Jung. Allí hemos celebrado 74 conciertos con 46 agrupaciones de 10 países. Desde ahora, los invitamos a los encuentros presenciales que de seguro vendrán y agradecemos la hospitalidad del Instituto Jung. La Fundación valora la ayuda que nos brindan las personas e instituciones para la realización del EMA 2020 virtual. Este es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, con el auspicio de la Alcaldía de Villa de Leyva y en alianza con la Radio Nacional de Colombia en su medio digital, Señal Clásica. El papel de la radio y las redes sociales ha sido esencial para llegar a sus hogares. Estaremos gustosos de compartir este convenio de música intercultural a través de la página web de la Fundación www.musicantiguavillaleiva.org. Los esperamos mañana a la misma hora para recibir al grupo de casa, el Ensamble Alfabeto de Colombia. Buenas noches. Villa de Leyva, única en Colombia, única en el mundo. Villa de Leyva, única na Colômbia e única no mundo. Villa de Leyva, einmalig in Kolumbien und auch einmalig auf der ganzen Welt. Villa de Leyva, única en Colombia, única en el mundo. Villa de Leyva, unique in Colombia, unique in the world.
Villa de Leyva, unikalna w Kolumbii, a unikalna w всем мире. Villa de Leyva, unica in Colombia, unica nel mondo. Villa de Leyva, unique en Colombie, unique dans le monde. Colombia 的 Villa Leyva 世界上独一无二。